Gloria a Dios. Y bueno, ¿se acuerdan? Hace 8 días nuestro pastor mencionó que estábamos viendo una serie e hicimos una pausa para ver algunos temas exaltando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque se vienen las semanas, la que dicen la Semana Santa, ¿no? Pero queremos glorificar su nombre, queremos hacerlo más famoso a Él. Entonces le puso a esta serie: Jesús no es religión, es relación, ¿ok? Y eso lo mencionamos mucho, inclusive cuando yo comporto con algunos y les digo eso, les comento eso: Dios no es religión, no cambiamos de religión, cambiamos de relación. Porque antes nos relacionábamos con Dios a nuestra manera, pero cuando lo encontramos y venimos con un corazón sincero y le pedimos cuál es su forma de relacionarnos con Él, y Él ya nos la dice, ¿sí? Entonces cambiamos la forma de relacionarnos con Él, con nuestro Dios, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, no le puse título, solamente es el tema 2 de esta serie. Y quiero que me acompañes al Evangelio de Juan. Y ese evangelio yo se lo recomiendo mucho a las personas que van a empezar a leer la palabra de Dios. No les recomiendo que lean desde Génesis, desde un inicio, como todos acostumbramos a leer un libro, sino que leamos el Nuevo Testamento. Comenzamos con el evangelio de Juan, ¿sí? Una muy buena Biblia, de preferencia un lenguaje más ad hoc, más sencillo que podamos entenderle. Recomendamos la NTV, Nueva Traducción Viviente, aunque nuestra base es la Reina Valera. Yo les recomiendo lo personal la NTV. Y bueno, quiero comenzar con este primer versículo del primer capítulo, y en la Reina Valera. Vamos a leer del 1 al 5 y posteriormente del 10 al 14. Amén. ¿Ya cuántos trajeron su espada? Eso, amén, gloria a Dios. Juan capítulo 1, vamos a empezar del verso 1. El apóstol Juan, pues le decían como el apóstol del amor, ¿no? Amoroso. Y bueno, de alguna forma él se decía que era el consentido, ¿no? Que se recostaba en el regazo de Jesús. Pero dice la palabra del Señor: en el principio era el verbo. Y esta palabra verbo en el griego es palabra logos, que significa palabra. Por eso algunas versiones dice: en el principio ya existía la palabra. Y aquí Juan aplicó precisamente el término verbo como referencia exclusiva a la persona de Jesucristo. Entonces, cada vez de que leamos el verbo, nos estamos refiriendo a Jesucristo. También eligió precisamente este concepto porque tanto judíos como griegos estaban familiarizados. Recordemos que el Nuevo Testamento mayormente, principalmente, fue escrito en griego koine, es un griego común. Y comienza diciendo Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, repite conmigo, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quiénes fueron hechas todas las cosas? Por Jesús, por el verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y en las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gloria a Dios. Dice el verso 10: en el mundo estaba. Estamos nuevamente mencionándolo a Jesús, el verbo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Verso 11: a lo suyo vino. Repite conmigo: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Aquí la frase que a lo suyo vino, precisamente Él vino al mundo que creó. Y los suyos que no le recibieron se refiere al pueblo judío, porque Él vino a su pueblo y el pueblo judío no lo recibió. Ahí tú ni yo estábamos en la historia, solamente su pueblo, y no lo recibió. Su pueblo, teniéndolo a 3 pasos,
lo rechazó. No se dieron cuenta quién es el que estaba a 3 pasos de ellos: el Dios creador de Génesis, el Dios libertador de Éxodo, el Dios que cumple promesas de Josué, el Dios que llama, ¿sí? El Dios que llama. No lo reconocieron, estaban tan cerca que no le dieron gloria, no lo reconocieron, sino que lo rechazaron. Y como lo rechazaron, dice la palabra de Dios, que entonces, el verso 12, mas a todos los que le recibieron, repite conmigo, todos los que le recibieron, ahí entramos tú y yo, los gentiles, como bien lo mencionaban hace unos momentos, Ceci. Tú y yo somos gentiles. ¿O hay aquí algún judío? ¿No? Ni la pinta, ni la cara, ni nada, ¿no? O quiere aprender el judío, pero primero que aprenda el español bien, ¿verdad? No, somos gentiles. Entonces dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No te da alegría eso? Que tú y yo que lo hayamos recibido nos dio esa potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, o sea, Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amén. Entonces Dios optó precisamente por habitar entre su pueblo en una forma mucho más personal, al convertirse en un ser humano, como tú y como yo, pero sin pecado, dice 2 Corintios 5:21. Esta realidad sin duda es una de las más profundas en toda la historia. ¿Por qué? Porque indica que lo infinito se volvió finito, el eterno se conformó al tiempo, el invisible se hizo visible y el sobrenatural se redujo a sí mismo, a lo natural. Sin embargo, en la encarnación, el Verbo no dejó de ser Dios. Jesús no dejó de ser Dios, aunque habitó entre nosotros, se hizo carne, habitó entre nosotros, no dejó de ser Dios. Por ello Jesús no es religión, sino es una relación. Quiso venir a estar con nosotros, su pueblo. No solo nos dijo que nos amaba, sino Él nos demostró que nos amaba. Amén. Jesús, Dios mismo, vino a buscarnos para hacernos sus hijos. Hay muchas declaraciones que no conciben a ver a Jesús como un Dios. En algún momento, ya tiene tiempo atrás, mencioné lo siguiente. Estas declaraciones son modernas sobre Jesús. Dice la ciencia, entre comillas, cristiana: Jesús era el producto de la comunión autoconsciente de María con Dios. Cristo no tiene cuerpo, es espiritual la idea divina de Dios. Y Jesucristo no es Dios. Creen que Cristo es una persona y Jesucristo es otra. El espiritismo piensa que Cristo no es el Hijo de Dios. Cualquier ser justo y perfecto es Cristo. Es nada más que un medium de un orden más elevado, no divino, con la excepción del sentido en que todos nosotros somos divinos. Los testigos de Jehová o el ruselismo creían que Jesús era un hombre nada más y nada menos, no más que el arcángel Miguel. Dios lo creó. Eso es lo que se cree. Ya lo aceptan como hijo de Dios solamente. Creen que fue creado por Dios, o sea que tuvo un principio. Por eso dicen que no es Dios. El mormonismo cree que es el hijo más querido de Dios, solo hijo de Dios. De igual forma creen que no es Dios. El Islam reconocen a Jesús, de hecho le llaman Isa, como profeta, un hombre perfecto, pero no lo consideran como el Hijo de Dios. Algunos dicen que era el hijo del arcángel Gabriel. No yo, del arcángel Gabriel. Del ángel Gabriel. El modernismo dice que fue un hombre tan bueno que sus seguidores engañados lo mataron para que fuera un Dios. Y escúchame, Jesús es tan multifacético que la Biblia rebosa de nombres, títulos y designaciones para describir a Jesús,
como el alfa y la omega y el ungido, el Hijo amado y la estrella resplandeciente de la mañana, el carpintero de Nazaret, el Cristo de la gloria, el libertador y el Señor eterno, el primero y el último, y el fiel y el verdadero, el gran yo soy, el buen pastor, el sumo sacerdote y el santo de Israel, Emmanuel, Dios con nosotros, el juez de toda la tierra, el rey de los judíos y el rey de reyes, el libro de los valles del Cordero de Dios y el león de Judá, el Señor de señores y el varón de dolores, el Nazareno, el vencedor, el príncipe de paz, el redentor, el rabí y la roca, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre y el Salvador del mundo, el Maestro que vino de Dios, la palabra de Dios, el camino, la verdad y la vida, el Yeshua, Josué, Jesús, nombre sobre todo nombre. Y no podemos nombrarlo menor que algunas de estas descripciones de Él. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, nombre sobre todo nombre, a Él sea la gloria, amén. Juan capítulo 1, lo siguiente, el verso 4 al 5 dice la palabra del Señor: en Él, en Jesús, estaba la vida, y la vida era luz, la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gloria a Dios. Las tinieblas no prevalecieron ni prevalecerán. Amén. Amén. Así que no apagará esa luz, la luz de Cristo que ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Sí? Esa luz no la apagarán. Es nuestra responsabilidad precisamente mantener esa luz. Damos luz porque somos luz, dice la palabra de Dios. Somos luz. Ese es el efecto que pone Jesús en nosotros. Somos luz. Jesús en nosotros. ¿Cómo? Manteniendo una comunión con Él diariamente. Diariamente, no cada que vengamos a la iglesia. Diariamente, amén. Acompáñame ahora más adelante el capítulo 12, verso 46, dice la palabra de Dios. Yo, la luz, dice Jesús, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amén. No permanezca en tinieblas. Tú y yo ya estamos en la luz. No sé cuánto tiempo tienes tú de ser hijo o hija de Dios. No lo sé. Pero en nuestra vida pasada estábamos en la oscuridad, ¿cierto? Y ese efecto que ha venido Jesús a ponernos en nosotros de ser luz, lo debemos de mantener todos los días. Todos los días. Y precisamente aplica a los que lo hemos hecho nuestro Señor y Salvador. ¿Ya lo has hecho Señor y Salvador tuyo? Señor y Salvador, o solamente Salvador. Señor y Salvador de tu vida, amén. ¿Cómo lo hacemos? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesarlo con nuestra boca, creerlo en nuestro corazón, pedirle perdón y entregar toda nuestra vida. Y toda nuestra vida es toda nuestra vida. Y ahora comenzamos a vivir conforme a Él, conforme a lo que Él nos guíe por medio de su palabra, amén. Jesús no es religión, sino es una relación. Y vamos a ver nuevamente al profeta Isaías, otro precisamente de esos impactos poderosos que iba a traer Jesús al momento de su llegada. Además de acabar con la angustia y resplandecer la luz en los que vivían en sombra de muerte, como nuestro pastor nos compartía la semana pasada. Aquí dice el profeta Isaías en el capítulo 9:3, ¿qué nos trajo? Multiplicación y alegría. ¿Sí? ¿Cuántos están alegres? Amén. Vayamos a Isaías, al profeta Isaías, capítulo 9. Acompáñame al verso 3. Y veamos, hay una conexión. Juan 12:46 se menciona: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Dice Isaías 9:3, en esa luz multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Después de una guerra, ¿no? Una guerra y
el que ha vencido reparte esos despojos y hay una alegría. ¿Cuántos creen que, y se debe de notar en nuestra vida, lo que Dios inicia en algo o en alguien mostrará inmediatamente elementos propios de la ley de progreso? ¿Sí? Debe de haber progreso. Cuando Jesús viene a nuestra vida, empieza un progreso, empieza una bendición. Y eso se tiene que ver. Voltea al que tienes a tu lado. ¿Se nota? ¿Se nota la diferencia? Había un antes y ahora hay un después, ¿no? Ya somos nuevas criaturas. ¿Se nota esa diferencia? Veamos, la multiplicación como concepto y como resultado de la acción de Dios, tanto en una persona como en la sociedad, la vemos en toda la Biblia. Las aves se multiplicaron, ¿cierto? Los animales se multiplicaron. Ellos debían de multiplicarse, las aves, los peces. De la misma forma, Adán y Eva, ¿qué les dijo Jesús? Multiplíquense, ¿sí? Llenen la tierra. Así también Noé y sus hijos, así como Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? El pueblo de Israel, las tribus que se multiplicaran, todos serían multiplicados, hasta las codornices. El maná se multiplicaba día a día, 40 años. A lo largo de todos esos años, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿qué vemos? Multiplicación. Todo es multiplicación y progreso. Ajá. Y para Jesús la multiplicación es muy habitual. Para nosotros se llama milagro. Milagro. Y si recordamos Jesús, ¿qué multiplicó? ¿Qué se te viene primero a la mente? Exacto. Algunos panes y peces, ¿no? O sea, la multiplicación, ¿no? De panes y peces, la comida para miles de personas. ¡Wow! Qué poderoso, ¿no? Lo que Él tiene en sus manos, ¡wow! Es poderoso. Cuando yo leía esto, yo recordaba, decía, Señor, multiplicaste tantas cosas. Y una de las cosas primeras es eso, ¿no? También la multiplicación, la pesca milagrosa. Pero cuando dices, wow, el Señor lo que tiene en sus manos, hay progreso, hay multiplicación. Y me creo que hay como una reflexión que se llama, depende de manos, en qué manos están las cosas, ¿no? Hay una reflexión así, dice que en mis manos un balón de básquetbol pues puede ser un juego divertido, ¿no? Pero en las manos de Michael Jordan fueron campeonatos, ¿no? En mis manos una onda pues puede ser un juego, un juguete, pero en las manos de David, que derrotó a Goliat, ¿sí? Derrotó al gigante Goliat, wow, con una onda, ¿no? Yo en mis manos pues es un juguete, no sabría ni cómo jugar. En mis manos, esos mismos panes, en tus manos, esos mismos 5 panes y 2 peces, pueden ser 2 emparedados, ¿no? 2 sándwiches. Pero en las manos de Dios fue la alimentación de miles. 2 clavos podríamos tener, pues podrían ser para colgar 2 cuadros, ¿no? En mi casa. Pero en las manos de Jesús, ¿qué fue? La salvación del mundo entero. Entonces depende en qué manos están las cosas. ¿En qué manos está nuestra vida? ¿En qué manos están nuestras cosas también? Amén. Entonces, multiplicó panes y peces, también peces, la gran pesca, ¿sí? Hubo una transformación de abundancia en el vino. Nos habla Juan capítulo 2, versos 7 al 9. Los panes y los peces puedes encontrarlo en Mateo 14, del 13 al 21, verso 13 al 21. La pesca milagrosa puedes ver Lucas capítulo 5, verso del 1 al 6. Fue una gran cantidad de peces, wow, que tuvieron que llamar a otros para ayudarles. Jesús que multiplicó la descendencia, dice la palabra de Dios, multiplicaré tus hijos grandemente tanto que no podrán contarse. Génesis 16:10. Vida en nosotros, Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan. Dios viene a abundar en nosotros esa vida. Fruto en nosotros, Juan 15:5. El que permanece en mí lleva mucho fruto. El que permanece en mí lleva mucho fruto, amén.
Habilidades, Mateo 25, del 14 al 30, verso 14 al 30. Bien, buen siervo y fiel. Al que tiene le será dado y tendrá más, ¿cierto? Habilidades, fuerza, Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a quien no tiene ningunas. ¿Te faltan fuerzas el día de hoy? Jesús te puede multiplicar esas fuerzas al que no tiene ninguna. No sé por lo que estás pasando, no saben por lo que estoy pasando, solamente el Señor es nuestra fuente de fortaleza, amén, que es el que multiplica nuestras fuerzas. Nuestros recursos, 2 Corintios 9:10, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Amén. ¿Amén o no amén? ¿Sí? Dios, en las manos del Señor todo es mejor. El Evangelio, se multiplica el Evangelio. Hechos capítulo 12, verso 24. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Pero ahí el Señor también te usa a ti para llevar su palabra y multiplicar. Los creyentes, el Señor multiplicó creyentes. Hechos capítulo 2, verso 47. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ha estado añadiendo al Señor. Qué bueno, te felicito cuando traes a una persona, invitas a una persona. Yo sé que antes oras por ella. No evangeligas, ¿no? Jóvenes primero quieren evangeligar y ya después, Señor, conviértela. Señor, conviértelo, ¿no? Oremos por las personas que vamos a invitar. Invitémosla de verdad. Y los que vienen por primera vez, felicidades. Qué bueno que aceptaste esa invitación, porque primero fue el Señor el que te la hizo a ti. Multiplicó discípulos, 2 de Timoteo capítulo 2:2. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay aquí también discípulos, ¿sí? Aquí hay discípulos y el Señor trae multiplicación. Es el efecto que trae Jesús en nuestra vida, una multiplicación. Continuemos en el verso Isaías 9.3. Estoy terminando, dice la palabra de Dios. Multiplicaste la gente y aumentaste. ¿No viene ahí todavía, no? Isaías 9:3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos están alegres? Escucho más a los de este lado. ¿Cuántos están alegres? Amén. El Señor multiplica la alegría a nosotros. Si no, ve al que tienes a tu lado. Mira cómo está bien sonriente. Mira, velo. ¿Verdad? Dios hace milagros. Señor, haz un milagro, Señor, porque ni la sonrisa le saco. ¿Sí? El Señor nos trae alegría. Aumentaste. ¿Te das cuenta? Multiplicación. Aumentaste la alegría. Posteriormente dice: se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. La alegría es ese sentimiento placentero que se manifiesta con signos exteriores muy precisos, por palabras, gestos y actos que expresan júbilo. ¿Sí lo ves al que tienes a tu lado? ¿O está preocupado, preocupada? ¿Lo ves alegre? Vuelve a voltear a ver si ya le sacas esa sonrisa. ¿Lo ves alegre? ¿Estás alegre tú? ¿Estás alegre? ¿Sí? Es algo externo, se debe demostrar, ¿cierto o no? ¿Sí? Son actos que expresamos júbilo. Júbilo, piensa en algo que Dios ha hecho en tu vida. Algo. ¿Ya lo pensaste? Ahora, ¿estás agradecido? Da un grito de júbilo. Un grito de júbilo. Dale un codazo al que tienes a tu lado, porque ¿sí lo oíste? ¿Sí oíste el grito de júbilo que dio? El Señor trae alegría a nuestra vida. La alegría se debe demostrar. No somos palos para no levantar las manos cuando estamos alabando al Señor, glorificando a nuestro Padre. Aquí está el Señor de señores, el Rey de reyes. ¿A quién venimos a ver? Hace muchos años, híjole,
Hace muchos años veía un varón que en la alabanza, mira, los brazos los tenía hasta cruzados. Hace muchos años, no esta semana ni hoy, no te pongas a pensar que te vi a ti, no. Es más, ya no está aquí. No levantaba las manos, pero un día viendo un partido de fútbol, híjole, wow, me sorprendió. Cuando metió el gol, su equipo favorito, no, creo que era México que estaba jugando. Me sorprendió, dije, ay, este no es Señor, o sea, este no es el que yo conozco. Porque en cualquier lugar tú y yo debemos de ser los mismos, glorificando al Señor aquí, con mi hermano, gozándonos, porque traemos un pedacito del Espíritu Santo y cuando nos juntamos todos es una llama aquí, ferviente, que toca, que sana, que levanta, que fortalece. Levántate, dile al que tú tienes a tu lado, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. El Señor está en ti. Y no es un eslogan, no es un comercial, porque lo dice la palabra. El Señor es el que ahora está en mí. Entonces yo me sorprendía. Entonces, ¿a quién venimos a adorar? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos estar con las manos en las bolsas. Podemos levantarlas. Y en una clase de la escuela que estábamos, se preguntaban, ¿por qué no levantan los hermanos las manos? Y yo bromeando con mi esposita porque tienen la camisa rota. O sea, no nos oíamos, teníamos el micrófono apagado, ¿no? Pero decía, tal vez porque tienen la camisa rota, no sé. Porque debe haber un gozo en nosotros. Oramos, Señor, trae avivamiento, pero el avivamiento debe de venir de ti, recordando lo que Dios ha hecho en tu vida. Ese es el verdadero avivamiento, tu agradecimiento a Dios. Ese es el efecto que hace Jesús en nuestra vida, lo que hizo por ti, por mí. Entonces, esa alegría se debe demostrar externamente. ¿Estás alegre? ¿Estás gozoso? Esta es una fiesta. Cuando tú y yo venimos a adorar y venimos alegres por lo que Dios hizo en nuestra vida. Tenemos cosas atrás, sí, pero dice el Señor, ahorita hazlas a un lado y adórame. Ese es el ejemplo que Jesús nos dijo, ¿no? Primero que oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No creo que le hayan estado diciendo con las manos en las bolsas, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo creo que levantaron sus manos, santificado sea tu nombre. Primero reconociendo, Padre nuestro, porque nuestro es Padre. ¿De quién es Padre? ¿Es tu Padre? El Señor está aquí y en todo lugar. Entonces venimos a alabar su nombre. Entonces gózate cuando metan gol México. ¿A quién? ¿Argentina? ¿O a quién? A quien sea. Gózate. Sí, pero aquí se debe de haber una gran diferencia. Porque aquí venimos a alabar y adorar y glorificar el nombre del Señor de Reyes y nuestro Salvador. Amén. Nuestro Dios todopoderoso. Entonces es algo que expresa júbilo. Queda claro que es el resultado externo de un sentimiento interno. La alegría viene de adentro. Mi interioridad reacciona a ciertos estímulos de la exterioridad. ¿Sí? Primero recibí la salvación. Wow. Entonces la reconozco, la entiendo y empiezo nuevamente a reconocerlo corporalmente, con voz de júbilo, con todo nuestro ser. Porque dice la palabra también, todo lo que respira, alabe al Señor. Amén. La alegría es un sinónimo de vida saludable. Vida saludable. Provoca que funcionen mejor los órganos vitales del cuerpo y que gane en claridad, salud y eficiencia. Algunos beneficios de estar alegre, de esa alegría, de gozarnos, porque no somos aburridos, amén. ¿Has escuchado? Los cristianos no somos aburridos. A ver, nuevamente ve al que tienes a tu lado. ¿Sí está alegre? ¿Sí está gozoso? Gloria a Dios. Beneficios. Cuando estamos alegres, gozosos, eso nos ayuda a enfrentar conflictos y adversidades de una mejor forma. Yo no estoy haciendo a un lado tu necesidad, lo que tú estás sintiendo, viviendo. Yo no lo sé. Dios sí lo sabe. Y de verdad, si cada vez que cantamos leyéramos lo que estamos cantando y entendiéramos
probablemente, yo no digo que siempre, pero probablemente fuera diferente nuestra adoración al Señor. Porque ese rato cantamos, wow, palabras y declaraciones que vienen en la palabra poderosas, pero a veces nuestra actitud no lo entiende y actuábamos de una cierta forma, de que aún en la alabanza habrá sanidades. Yo no sé si vienes enfermo, yo no sé si lo entendías cantando de habrá sanidades, gloria a Dios, yo no sé, pero ahí cambia nuestra fe en ver las cosas y hacer las cosas que sucedan. Entonces es algo interno que es demostrable y los beneficios pueden, fíjense, podemos enfrentar conflictos y adversidades de una mejor forma. Hay alrededor de 40 músculos que se movilizan en todo nuestro cuerpo al reírnos, en todo nuestro cuerpo al estar alegre. 40 músculos. Voltea al que tienes a tu lado, ¿se le mueven al menos dos músculos? 100 músculos, todos los 400, gloria a Dios. También aumenta la frecuencia cardíaca, mejora la oxigenación, reduce el estado de estrés, se mejora el ánimo. ¿Estás animado? Se mejora el ánimo. Cristo te ama, de verdad, Cristo te ama. Dile al que tienes a tu lado, quítale esa cara de limón, de verdad. Anímate, Dios te ama. Dios ha hecho grandes cosas en tu vida y todavía no ha terminado. Todavía no ha terminado. No ha terminado conmigo, somos imperfectos. Dios está trabajando en nosotros, amén. Necesitas alegrarte, dile al que tienes a tu lado, alégrate y resplandece porque ha venido tu luz, amén. Dos momentos muy precisos son los que profetiza Isaías acerca de la alegría. Aumentaste la alegría, eso ya es un hecho consumado. El segundo es se alegrarán. Constata con mayor profundidad y eficacia lo que sobreviene como resultado del efecto Jesús en la vida de la persona que se atreve a experimentarlo. Experimentemos a Jesús. Desde hace años hemos tenido ese eslogan: experimenta a Jesús. Alégrense. El alegrarse no es del diablo. No, eso es del diablo. No, no es del diablo. Jesús se alegró, se gozó. Vamos a Lucas capítulo 10, verso 21. Aquí antes dice la palabra de Dios que Él envió a 70 personas a proclamar la verdad, a sanar, si había algún enfermo, a sanarlos. ¿Sí? Los mandó y cuando regresaron, gloria a Dios, dice la palabra de Dios. Yo aquí tengo el verso 21, pero regresémonos. El verso 17, volvieron los 70 con gozo. ¿Cómo vinieron? Con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Wow, ¿qué les dijo Jesús? Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Wow, en tu nombre, Jesús, en tu nombre. Dile al que tienes a tu lado: no, espérate, no le vas a decir demonio y que se sujete. No. Dile: el nombre del Señor es poderoso porque el Señor es todopoderoso. Y dice la palabra de Dios: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda cosa, ¿sí? Sobre toda cosa, ¿qué más? Y sobre toda fuerza del enemigo, y no prosperará. No prosperará. Y más adelante él termina diciendo el verso: pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Tu nombre y mi nombre está en el cielo, está escrito en el cielo con sangre, y esa sangre de nuestro Señor Jesucristo más valioso. Señor, gracias, Padre. Amén. Vea, entonces Jesús se regocijó. ¿Qué hizo? Se alegró, festejó, causó gusto de placer. No creo que tenía las manos: qué bien, gloria a Dios, qué bueno. No, se regocijó. Yo no sé, probablemente hasta brincó: gloria a Dios, Señor, Señor. Por eso, porque dice la palabra: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Salmos 122, verso 1 dice: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos se gozaron al venir hoy? Yo me gocé con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Así que debemos de contagiar más al ir a la iglesia que a algún otro lugar. ¿No es así? Contagiémonos más a venir a la iglesia, más que ir al cine, más que ir a algún otro lugar.
Santiago 1:2, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero si Dios nos dice, alégrense, y déjame decirte, es una orden. No te dice, si sientes bonito, alégrate. No, dice su palabra, alégrense. Hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades, porque la alegría nos fortalece para continuar. Amén. Una vez más. Por lo cual nos dicen locos, estamos locos aunque nos esté pasando situaciones difíciles. Nos alegramos, nos gozamos. Cuando hace años, cuando me convertí y empecé a caminar en los caminos del Señor, cuando pasaba alguna dificultad, me gusta mucho tal vez ya lo compartí, el material de Marcos Barrientos, no puedo parar de alabarte. No puedo parar de alabarte, pasando lo que pase. Hoy en día hay muchos cantos que te alegran, que te gozan en el Señor, que te hacen recordar lo que el Señor ha hecho en tu vida. Dice Proverbios capítulo 15, verso 13, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Dile al que tienes a tu lado, la tristeza afea. ¿Está triste? ¿Está gozoso? La tristeza fea, la alegría hermosea. ¿Sí? La alegría hermosea, amén. Salmos capítulo 30, verso del 11 al 12. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Para siempre, no solo los domingos, sino para siempre y en todo lugar. No estaremos callados. Así que yo te invito, hermano, la palabra dice, alégrate. Ven a cantarle al Señor. Por eso tenemos, gracias a Dios, hay iglesias que no tienen cómo poner una letra para que podamos seguir. Y wow, lo que dice ahí, Señor, te alabaré. Gloria a Dios, hace rato cantábamos, te alabaré. Danzaré, no sé cuántos danzaron. Bueno, sí sé, yo estaba casi hasta atrás. Yo sí sé. No sé cuántos danzamos. Cuando dice danzaré, ¿qué tenemos que hacer? Cuando dice levanto mis manos, ¿qué tenemos que hacer? Y cuando tengas oportunidad, cuando el canto dice nos postramos delante de ti, ¿qué tenemos que hacer? Yo sé que a veces lo hacemos de nuestro corazón, pero si tienes la oportunidad de inclinarte delante del Rey, por eso hay ahí unos colchones para que lo hagamos. Ahora sí, allá estábamos en el pasto, ahora lo podemos ocupar de verdad. Hagámoslo, amén. Hagámoslo. Salmo 68:3, más los justos se alegrarán. ¿Quiénes? Los justos. Más los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Amén. Saltarán de alegría. Estar sentado no es la mejor forma de expresar tu alegría. Entonces levántate, levántate, no estés sentado en la alabanza del Señor, alégrate. Amén. Sí, los justos se gozarán delante del Señor, saltarán con alegría. Y por último, Habacuc capítulo 3, verso 17 al 18. Aún después de tanta destrucción, cuando la higuera se seque y no haya flores ni fruto, cuando los olivos no produzcan y los campos permanezcan estériles, cuando el ganado muera en el campo y los corrales estén sin vacas, yo me gozaré en el Señor y me alegraré en el Dios que nos salva. Repite conmigo, yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en el Dios que nos salva. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Pasen al otro lado, gócense, alégrense. Es un mandato que nos dice el Señor. Alégrate, levántate, demuestra adoración. Ok, aquí estoy. ¿Me llamaste? Aquí estoy.